Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Esta semana, semana 5 ya de nuestro ciclo escolar actual 2021, vamos a ver los temas. En esta semana vamos a hacer un repaso de los temas que ya hemos visto durante la semana. Miren, vamos a ver entonces la literatura desde cómo lo conocemos, ¿no? Desde cómo lo conocemos, desde cómo lo comenzamos a ver dentro de nuestras clases, ¿no? Eh, vamos a tener en cuenta cómo inició la literatura, ¿no? Yo les decía que la literatura era un arte, ¿no? Es un arte que manipula el lenguaje justamente para captar la belleza de las palabras y crear obras de arte. Estas obras de arte intentan alcanzar la perfección, intentan conmover, intentan ser bellas. Eh, Estas son historias que normalmente entretienen, conmueven, enseñan, ¿no? Divierten inclusive, ¿no? Ahora, la literatura no siempre fue como ahorita la conocemos. La literatura ha tenido un proceso, una evolución, y eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a hablar esta semana, pese a que ya lo hemos visto en la primera semana, pero es bueno repasarlo. Entonces, el hombre siempre ha intentado comunicarse. De tiempos antiguos, el hombre ha intentado comunicar lo que siente, tanto sus pensamientos como sus ideas. Y lo ha hecho a través de formas muy a la mano que tenía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el hombre gritaba o golpeaba los objetos. Posteriormente, y de una forma, se dio cuenta que la sangre dejaba un rastro, dejaba una huella sobre el material en el que se plasmaba. Entonces, en las cuevas, nosotros podemos ver pinturas rupestres, ¿no? Pinturas rupestres que son justamente gráficos o imágenes que intentan representar lo que ellos hacían cotidianamente, como luchar con mamuts, recolectar alimentos, cómo ellos creaban sus armas, etcétera. Entonces, la naturaleza del hombre es ser social y además ser un comunicador, porque para poder estar dentro de una sociedad, el hombre necesita comunicarse, entenderse. ¿Y cómo se entiende una persona? Se entiende por medio de la comunicación. No siempre dicen la comunicación es lo esencial, a veces no entendemos o no solemos entender a las demás personas, pero es porque está pasando algo, ¿no? O no escuchamos o no preguntamos, ¿no? Que, que es lo ideal dentro de una sociedad, ¿no? La comunicación. Entonces, el hombre ha intentado comunicarse y mediante estos primeros intentos de comunicación, ya creaban ellos las primeras historias, ¿no? Yo los considero como primeras historias, pese a que hay críticos que dicen que no. Pero les explico por qué, ¿no? Dentro de una cueva tú encontrabas una representación de un mamú pequeño o de un mamú joven, solo, ¿no? Pese a que normalmente los mamuts vivían en comunidades grandes. Pero imagínense, ¿no? Hay una cueva dibujado, un mamut solo. Después, más allá en la cueva, en la misma pared de piedra, encontrabas que ya el mamut no estaba solo, sino que estaba rodeado de hombres con armas. Más allá, si te ibas, encontrabas el mamut y con estas lanzas en el aire, ¿no? Que algunas ya le habían caído, los hombres ya las habían lanzado. Entonces, más allá, ya veías que el hombre escalaba al mamut, ¿no? Y después cómo el mamut era derrotado, ¿no? Entonces estos dibujos, que pues son en total cuatro, ya forman una historia, porque primero te muestran un inicio, ¿no? Que te presentan al mamut. Después te presentan el problema, que es el hombre. Y el desenlace lamentable para el mamut, que muere en manos de estos hombres. Entonces, ya vemos aquí un intento ya de contar una historia, ¿no? Con inicio y con desenlace. Entonces, por eso que yo pienso que la literatura nace desde aunque hay algunos que dicen que no es hasta que se descubre la escritura en la Edad Antigua
que se considera ya literatura. Pero ya hay intentos como esto de comunicarse. Y la invención de los soportes que veíamos, ¿no? Que son todo material donde se plasma algo, normalmente con la intención de comunicarnos. Tenemos aquí caparazón de tortuga, piedras, rocas, árboles, madera, papel posteriormente, ¿no? Ya con el papel se revoluciona, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características, ¿no? La originalidad. La literatura debe ser fuera de lo común, extraña, ¿no? Novedosa. Además que debe ser tuya. No debes copiar de otros autores. La idea es que sea tuya. Voluntad artística. Tienes que tener la intención de crear una obra de arte por ti mismo. No alguien que te esté obligando a hacerlo, sino que tú tengas la intención de crear algo. Intención comunicativa. Dentro de esto, pues, el autor se vuelve un emisor y los lectores, como nosotros, nos volvemos receptores. El libro es el canal y la historia es el mensaje. Entonces el código es el idioma. Entonces sí tiene una intención comunicativa. Hay una intervención entre dos o más partes, por lo que se convierte automáticamente en comunicación. Desviación. La literatura sale de lo normal. La literatura no busca lo convencional, busca justamente salir de lo común, del molde, como se dice. Ser diferente, ir en otra dirección. Por eso desviación significa salirse del camino, ¿no? Salir, vía, camino. Desviación y visión es proceso, ¿no? Entonces, proceso de salirse del camino es lo ideal dentro de la literatura. Connotativo, que está libre a varias interpretaciones. Por eso es que se le dice plurisignificativo, porque justamente la literatura tiene mucho significado, ¿no? Plurisignificativo, varios significados. Mundo propio, que crea ficción, que crea un mundo aparte, un mundo diferente, teniendo como referencia la realidad exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el autor ve la luna desde lejos y se imagina que en la luna hay monstruos, ¿no? Y los astronautas existen, pero tal vez no los monstruos cósmicos, pero igual son parte, la toma como referencia la realidad del autor para crear estos mundos propios, ¿no? Estos mundos aparte, estos mundos paralelos. La importancia del significante, ¿no? El significante es cómo tú te imaginas que está escrito en tu cabeza la cosa que te menciona, ¿no? Entonces, si el autor te menciona, por ejemplo, una pared alta, va a ya depender de ti cuán alta te la imagines, ¿no? A menos que el autor te dé las medidas. Pero más o menos vas a tener una referencia de qué es pared y de qué tan alta es, ¿no? Pared, ¿no? P-A-R-E-D, ¿no? Pero si tú no sabes escribir pared, ya desde ahí ya estás fallando. Entonces el significante necesita de una imagen y el significado es la imagen mental que tú le das a esa cosa que te menciona el autor, ¿no? Señora, mujer, ya dependerá de cómo tú te imagines a esa mujer, ¿no? ¿Qué imagen mental tienes de una mujer, ¿no? O de cualquier otro objeto, lámpara, un vaso, ¿no? Una moto, un libro, etcétera. Y la función poética que tiene que ver justamente con los sentimientos que el, el autor lo que trata de hacer es, a través de la literatura, expresar la belleza del lenguaje, ¿no? Los sentimientos que tiene dentro de él, ¿no? Esa es su intención. Después también vamos a conocer también los estudios literarios, haciendo un poco un repaso rápido de los estudios literarios. Los estudios literarios son herramientas. Esas herramientas nos ayudan a entender mejor la literatura porque los estudiosos, cuando hacen un análisis de la literatura, lo hacen bajo tres fuentes o tres filtros.
El primero de estos es la historia literaria, después la teoría y la crítica literaria. Ahora, el objetivo de ellos es justamente hacer un análisis detallado del fenómeno literario. ¿Y cuál es el fenómeno literario? El fenómeno literario justamente es la obra literaria, pues. La obra, la historia, lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, qué analizan los estudiosos, los que hacen uso de los estudios literarios? Analizan sus causas, ¿no? ¿Qué provocó al autor escribir eso? Las particularidades, ¿qué lo diferencia de otras obras? Sus relaciones biográficas, ¿qué pasó en la vida del autor para que le motive a escribir esto que estoy leyendo, ¿no? Relaciones históricas, lo que estaba pasando en su época. Por ejemplo, ahorita los escritores están creando historias con respecto a la pandemia actual, ¿no? Es porque es lo que estamos viviendo. Entonces, los escritores escriben de acuerdo a su experiencia histórica. Tenemos culturales, ¿no? Culturales, porque también hay una cultura. Viene el escritor con una cultura, viene de una sociedad y en base a eso va a escribir. Ideologías, porque cada persona tiene ideologías, tiene creencias, ¿no? Si creo o no en Dios, si creo o no en los almas que vagan, si creo o no en monstruos, etc. Y sociales, obviamente, porque se ha criado en una sociedad y tiene también algunos aspectos que influyen en su prosa, ¿no? Entonces, vemos aquí qué estudia cada uno. La historia literaria estudia justamente el contexto histórico en el que se desarrolla la obra, tanto en qué pasó en la vida del autor, o sea, biográficamente, por qué escribió sobre eso, tal vez lo maltrataron, tal vez él sufrió eso, o tal vez lo vivió de cerca algún familiar, o él investigó, etc. Y también qué estaba pasando en su época, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que escribieron de la guerra mundial, por ejemplo. No porque lo hayan vivido, hay algunos que sí, pero porque les, les ha interesado o han investigado o han recopilado testimonios o han o conocen a alguien que sí lo vivió, entonces escriben sobre eso. Entonces la historia literaria se enfoca en estudiar el texto literario, pero en su contexto histórico-social, ¿no? En el que pasó, ¿no? La época o lo que le pasó al autor para que escriba eso. Después tenemos la teoría literaria, que estudia si es o no literario algo, ¿no? Te dice, ah, no, esto no es literario, ¿por qué? Porque no tiene esto, esto, esto. Entonces la historia literaria te dice si es o no literario, si es un texto cualquiera o si podría considerarse literatura. Y por último, la crítica literaria, que es un juicio de valor sobre la obra, si es agradable o no, si es entretenido o no, si vale la pena leerlo o no, si es de valor para una comunidad, de valor para un país o para una sociedad. Pero la crítica literaria suele equivocarse, así que no es absoluta, ¿no? Tú debes leer siempre la obra para tú crear tu misma crítica literaria. Después vamos a ver también el verso y la prosa. El verso y la prosa vamos a ver también sus diferencias, ¿no? Aquí tenemos la prosa, que es la forma habitual de escribir, o sea, la forma lineal, ocupando todo el renglón, ya lo saben ustedes. Y el verso es aquella que no es natural, que tiene un ritmo especial, que tiene número de sílabas, que tiene rima, que tiene belleza en el lenguaje, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, ya lo saben ustedes, ya lo han visto, del verso, ¿no? No ocupa todo el cuadrado, la prosa sí. Y pese a hablar de lo mismo, estas dos se diferencian por la estructura y por la forma en cómo están planteados, ¿no?
Otras cosas que vamos a ver de la prosa y el verso son sus diferencias, que se oponen justamente, que se oponen entre ellas. Entonces estas cositas vamos a verlas en clase esta semana, la semana 5. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayan entendido sobre todo. Cualquier consulta o duda pueden escribirme en Educay y yo estaré deseoso o gustoso de contestarle. Cuídense mucho, que tenga buena semana. Bye bye.